a la mayor eficiencia. Según el tipo de industria, veremos cuál es la eficiencia mínima aceptable, ¿no? Que debería ser entre 98 y 95. Si se llega al 100, en buena hora, ¿no? Pero lo mínimo aceptable debería ser 98%. 95% ya con alguna exigencia adicional. Entonces, aquí tenemos un diagrama sobre la capacidad de programación, la línea verde, que es un porcentaje de la capacidad teórica, que está con la línea roja, la capacidad extendida con la línea punteada. Y el volumen de producción real es la línea sinuosa que está en blanco, que no se nota muy bien. ¿Cómo se determina la capacidad? Definir el tipo de proceso, si es secuencial o seriado. Definir un diagrama de operaciones. Estudio de tiempos y movimientos es muy importante, porque podemos establecer procesos, mini procesos, pero cada uno de ellos tiene un espacio y un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la misma producción de vehículos, eh, tengo las láminas, tengo las planchas, entonces van a la prensadora, van a corte, va a la prensadora, se dobla y tengo que saber de la bobina que importé de acero, tengo que saber cuánto se demora en llevar la bobina y trasladarla a la máquina cortadora, cuánto se demora en llevarla a la máquina dobladora, a la roladora, cuánto se demora en llevarla y trasladarla al galvanizado, a la pintura, etcétera. Entonces ahí hay un estudio de movimientos y de tiempos. No solamente es lo que se demora la máquina en el proceso productivo, sino lo que nos demoramos en trasladar estos elementos de una máquina a otra. Son movimientos internos y son tiempos que van a influir dentro de la eficiencia de la producción. ¿Ok? Entonces hay que determinar cuáles son los tiempos estándar. Probablemente varíen si los turnos de producción son de día o de noche. No es lo mismo trabajar que de día que de noche, ¿no? Por más que sea un turno nocturno, y el personal solamente trabaje de noche, se supone que en su casa está descansando. Sabemos que normalmente no descansan, sino hacen otra mini actividad. Entonces, la respuesta dentro de la noche no es la misma que en el día. Aparte de la iluminación y aparte de otra serie de temas, cuando se presentan pequeños inconvenientes que cuentan con que requieren de un soporte logístico adicional del staff de administración, de autorizaciones especiales, en el día se consigue, pero en la noche es más complejo, ¿no? Si bien es cierto que hay un supervisor, un superintendente, igual hay veces tiene límites en la toma de decisiones. Entonces, los tiempos estándar no siempre son iguales para todo el día. Muchas veces varía en función a los turnos y en función mismo a la capacidad extendida. Varían, pero hay que tenerlos mapeados y hay que saber cuáles son. Dentro de los procesos tenemos que determinar cuáles son los cuellos de botella. Cuello de botella, ¿qué le llamamos? A los procesos que nos detienen la velocidad de producción. Yo puedo ir armando el vehículo, voy a la laminadora, a la máquina de corte, a la máquina del cincado, y ahí se me frena porque ese cincado tiene que secar. Ya no tengo que trasladarlo a otra máquina, de repente tengo que meterlo al horno. Pero en el horno, después de que sale del horno, todavía tiene que orear y está fresco. Entonces, es probable que ahí pierda una determinada cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? De repente conseguir un horno adicional o conseguir un horno más grande para poder recuperar ese tiempo perdido. En ese momento, ese horno
más que el horno, el secado de ese producto, para mí me va a significar un cuello de botella. Y, y los cuellos de botella van variando en función van variando. O sea, el momento en que yo me consigo un horno adicional y ese tiempo lo llevo a superar, voy a descubrir que más adelante se me presenta otro cuello de botella, ¿no? Entonces, vamos evaluando, vamos corrigiendo, vamos, vamos reajustando y va apareciendo otras variables que necesitan también nuestra atención. Y en base a todas estas determinaciones vamos a determinar cuál es la capacidad real de nuestra producción, ¿no? Entonces, el concepto de capacidad y cómo se determina tiene una serie de factores a evaluar. ¿Cuál es el proceso secuencial? Una operación se ejecuta apenas se acaba la anterior. Las estaciones de trabajo previas quedan sin carga, se detienen. La misma persona ejecuta las operaciones. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la operación 1 se ejecuta y termina para comenzar la operación 2. Pero la operación 2, ¿quién la hace? La hace generalmente el mismo personal, que luego de terminar la primera fase, comienza a hacer la segunda fase. ¿Correcto? Quiere decir que termino esta etapa para comenzar la segunda. Y así sucesivamente según las etapas que tenga el producto. ¿Correcto? En el proceso seriado, ¿cuál es la diferencia? Una operación se ejecuta cuando termina la anterior, hasta ahí vamos bien, pero las estaciones de trabajo no se detienen, continúan con carga. ¿Qué quiere decir esto? Que la operación y cada proceso es ejecutado por personas diferentes. Yo voy acabando el primer paso y ese subproducto se lo entrego a otra persona o a otra máquina que va por el segundo proceso, mientras que yo agarro nuevamente material para volver a hacer el primer proceso. Y sucesivamente durante el día, yo voy haciendo varias veces el mismo proceso. En el proceso secuencial, yo hago el primer proceso, después yo mismo el segundo, yo mismo el tercero, yo mismo el cuarto, etc. Acá no. Acá durante el día, varias veces voy a hacer el proceso 1, o si me toca hacer el proceso 2, varias veces voy a ejecutar el proceso 2. Entonces, con este proceso seriado, es donde ya también aparece lo que es los sistemas de pago al destajo o por tarea o por producción. Hay diversos nombres, ha venido cambiando en el tiempo y según el nivel de empresa va cambiando el modelo, pero ya podemos darnos cuenta que cuando a alguien se le paga de esa manera es porque es un proceso de producción en serie. De repente me ponen a mí un sueldo básico de 1.200 y me ponen un bono de 50 soles por cada proceso, que haya realizado adecuadamente durante el día, ¿no? Entonces, si hice 5 veces el proceso 1, significa que 50 soles por 5, 250 soles. Ese día ya tengo un adicional de 250. ¿Correcto? ¿Y qué origina esto? Origina la especialización, porque como estoy haciendo varias veces el mismo proceso, me lo conozco al revés al derecho y de repente, en algunos casos, puedo hacerlo hasta con los ojos cerrados porque ya lo conozco de memoria, me lo conozco y sé cómo hacerlo más eficiente. Entonces, se consigue mayor cantidad de producción y se consigue mayor eficiencia, se consigue la especialización. Es el inicio de la especialización en los trabajos. ¿Por qué me especializo? Porque estoy haciendo un trabajo todos los días lo mismo, repetitivo. Igual va para el proceso 2, igual va para el proceso 3, ¿no? Entonces ya tenemos del secuencial, pasamos al proceso en serie. Acá tenemos un diagrama de operaciones
un diagrama de operaciones del proceso de este mismo vehículo, ¿no? Vemos aquí algunas operaciones que hay, por ejemplo, cuáles las secuencias: cortar las chapas, embutir la prensa, calar los orificios para los anclajes. Hasta aquí es el término de un subproceso. Luego continúa desengrase, pintura, secado, término de otro subproceso. En forma paralela se está cortando material reflectante, serigrafía. Eso se junta al proceso principal y se continúa con lo que es pegar material reflectante, secar. Viene otro proceso paralelo que es cortar la chapa, calar orificios, doblar, galvanizado. Este quinto subproceso se va a juntar al proceso principal, se montan anclajes y se hacen embalajes. ¿Correcto? Este es un diagrama de las operaciones que se van a realizar dentro de lo que es el ensamblaje de unos vehículos, ¿no? Es una idea de cómo vamos diagramando las operaciones. Hablamos de un estudio de tiempos y movimientos. Acá tenemos un cuadrito que nos ilustra lo que es el estudio de tiempos, ¿no? Hay varios procesos acá: llenado, tapado y colocado de termoencogible, apilado, termosellado, codificado, traslado de ida y regreso. Correcto. En este traslado de ida y regreso, suponemos que en esta gráfica están todos los procesos de ida y vuelta, el movimiento interno, ¿no? Entonces vemos acá diversas unidades de medida. Vemos que acá, por ejemplo, que el tiempo estándar es igual al tiempo observado por el factor de valoración del trabajo por el suplemento, ¿no? Ese es el tiempo estándar para cada proceso. Y tenemos, por último, podríamos sumarlo todo para tener el tiempo estándar de toda la operación. Pero estos son cuadros que se van implementando en función a la necesidad de cada producto, de cada empresa. Este cuadrito, por ejemplo, no podría ser aplicable a otra empresa distinta, ¿no? Habría que crear otro cuadrito, ¿no? Entonces, estos son ejemplos del estudio de tiempos, de lo que estábamos conversando acá. Por acá, estudio de tiempos y movimientos, que es uno de los temas que nos van a ayudar a determinar cuál es nuestra capacidad.